Light. El Banco Central redujo su proyección de crecimiento para el Producto Interno Bruto a un rango de un 1,25 a un 12,25%, cifras inferiores a las previstas en diciembre, donde los números llegaban incluso al 13%. El Instituto Emisor reconoció que si bien el empleo ha tenido un buen comportamiento, los trabajos asalariados han aumentado, advirtiendo que los indicadores recientes sugieren un debilitamiento en el rubro. Conversamos con Alejandro Urzúa, académico de la Facultad de Economía y Negocios de la UNAV y también integrante del grupo Open BBK. Muchas gracias, Alejandro, por estar junto a nosotros. Gracias a usted, Gabriela, por la invitación. ¿Se esperaba una disminución en la proyección de crecimiento tan importante como la que da a conocer hoy día Rodrigo Vergara? A ver, yo en lo personal, para mí lo tomo como una muy buena noticia el nivel de sinceramiento con respecto a la cifra. La verdad que cuando uno empieza a hablar con otro economista, se habla de un crecimiento en torno al 1,4% máximo como año, en función de lo que hemos venido hablando y viendo el desempeño durante el último periodo de tiempo. Además, ¿no es cierto?, tenemos una economía internacional, la cual también tenía un detrimento bastante grande con nuestros principales actores. Por ende, no es de extrañar que estos elementos, además con todo el ruido interno que tenemos, estén afectando muy, muy fuerte a las expectativas de crecimiento. Cuando se habla de una disminución tan importante, la pregunta que uno se puede hacer es ¿cómo los economistas o el mismo Ministerio de Hacienda se equivocó tanto en hacer una proyección de crecimiento cercana al 3% y se elabora un presupuesto del 2,75%? ¿Se equivocan mucho? ¿Las proyecciones se hacen mal o simplemente en un momento no se quiso reconocer de que durante este año 2016 las cosas no iban a estar bien? A ver, generalmente cuando uno hace una proyección es un modelo econométrico, entonces digo, si yo hago un ceteris paribus, ¿vale? Es decir, si yo mantengo todas las constantes, ¿no es cierto?, todas las variables constantes, mi proyección de crecimiento está variable, pero obviamente Chile somos una economía sumamente abierta al mundo, somos la octava economía más abierta al mundo y como consecuencia un debilitamiento de la economía china, nuestro principal, ¿no es cierto?, socio comercial, sin lugar a dudas genera, ¿no es cierto?, un detrimento de nuestra condición también de crecimiento y como consecuencia, ¿no es cierto?, que esto nos afecte a las cifras reales. Entonces, lo que sí llama la atención, más que este error de cálculo, que yo también creo que eran muy optimistas, para que hablar, ¿no es cierto?, lo que habla Arena hace 3 años atrás cuando hablaba de un crecimiento sobre un 3,5% y haciendo reformas estructurales. Lo que sí, y para mí lo rescatable es que generalmente esto ajusta a la baja que veníamos teniendo durante el último periodo de tiempo, por lo general se empezaban a generar en septiembre, octubre, cuando ya prácticamente estaban todos los dados jugados. Muy por el contrario, este año, ¿no es cierto?, Rodrigo Vergara, presidente del Banco Central, en el informe de política monetaria dice, ojo, la economía está generando, ¿no es cierto?, está mostrando elementos importantes de desaceleración. El IMASEC, ¿no es cierto?, el índice mensual de actividad económica ha venido con un mal rendimiento, también la calidad del empleo también está teniendo varios aspectos negativos y como consecuencia baja prácticamente en un 1% el crecimiento, ¿no es cierto?, en un tercio prácticamente, lo cual también habla que es un llamado de atención de las cosas que tenemos que hacer y más encima dice, termina pegando ¿no es cierto?, a lo mejor algo que no le tiene que haber agradado mucho a la gente que integra la nueva mayoría cuando dice que es casi, ¿no es cierto?, irresponsable o muy superficial, no me acuerdo muy bien claramente cuál fue el adjetivo, pero que dijo que esto no solamente obedece a factores externos, sino que tenemos elementos internos bastante complejos, como es la reforma laboral, como es la reforma tributaria, este proceso constituyente que nadie sabe hacia dónde va ni lo que se pretende hacer, que a la larga sin lugar a dudas afecta a las cosas. ¿Una reforma estructural se puede hacer con una proyección de crecimiento de un 1,25%? Es difícil, lo que pasa es que nosotros vemos hoy día, y vemos esta cifra, ¿no es cierto?, hoy día tenemos la encuesta, ¿no es cierto?, de aprobación, ¿no es cierto?, y rendimiento político, nos damos cuenta también cómo la desaprobación ha sido ¿no es cierto?, una tónica constante con respecto a la gestión que están haciendo las diferentes autoridades, y ahí viene un poquitito esta sensación, ¿no es cierto?, hoy día el chileno se siente con un nivel importante de vulnerabilidad frente a lo que está pasando. Y eso puede afectar también el empleo, Alejandro, que quizá es lo más preocupante para una familia, cuando ya el jefe de hogar, la mujer trabajadora pierde el empleo, se desmorona todo el resto. Sin lugar a dudas, o sea, yo creo que esto ¿no es cierto?, va a tener impacto hoy día en la cantidad de ofertas de trabajo, van disminuyendo y esto tiene que tener lamentablemente repercusiones también en la tasa de desocupación. Vamos a tener menos gente, ¿no es cierto?, trabajando y también menos gente también buscando trabajo y la calidad también del trabajo también debería entrar, ¿no es cierto?, en un proceso de
bajar su calidad propiamente tal. Bueno, lo decía también Rodrigo Vergara en su informe, que ha aumentado el número de trabajos asalariados, lo que claramente pone en evidencia de que algo mal anda con el empleo. Exacto. Acuérdense que la fuerza laboral se entiende como aquellas personas que están en edad de trabajar, que queriendo encontrar trabajo no lo encuentran. Entonces, cuando yo veo un escenario que está complejo, digo, ¿sabes qué más? No busco un trabajo formal, busco un emprendimiento, ¿no es cierto? Busco una actividad paliativa para generar ingresos y no emplearme. De hecho, lo hemos hablado también acá con anterioridad, ¿no es cierto?, que, por ejemplo, estudios de la Cámara de Comercio de Santiago, de enero de este año, hablaban, ¿no es cierto?, que solamente 1/3 de los trabajadores chilenos están con jornada laboral completa. Entonces, la calidad del empleo es un factor que también ¿no es cierto?, es importante. Y, ¿no es cierto?, por un lado resulta más bien paradigmático cuando vemos que estamos en el año de la productividad y se están haciendo reformas estructurales tan profundas, en donde vemos, ¿no es cierto?, que falta una política de, ¿no es cierto?, que ¿no es cierto?, logre mancomunar esfuerzos tanto estatales, empresariales y trabajadores para, ¿no es cierto?, nuevamente ver y poner el foco en el crecimiento, que es la única forma como, ¿no es cierto?, se genera riqueza y esa riqueza de alguna manera aporta el bienestar del país. Cuando hay un error en la proyección de crecimiento y disminuyen los porcentajes en cuanto al PIB, son muchas las obras presupuestadas por el gobierno, por el Estado, que se dejan de hacer porque simplemente lo presupuestado no alcanza y lo que se va a ganar va a ser menos de lo que se pensó gastar en un primer momento. Obras sociales, por ejemplo, ya hay un ajuste fiscal. A ver, finalmente partimos por un ajuste, ¿no es cierto?, y también va generando un déficit estructural, o sea, vamos aumentando nuestra capacidad de deuda. Significa que giramos, ¿no es cierto?, o emitiendo deuda o emitiendo bonos soberanos de alguna manera que me permitan cumplir con los compromisos. Para que el país siga, siga funcionando de la misma manera. Exactamente. Y eso obviamente trae su riesgo, que también podemos ir cayendo, ¿no es cierto?, importantemente en un sobreendeudamiento. Y ahí está el riesgo. Hoy día, ¿no es cierto?, Chile tiene todavía un nivel de deuda razonable para su condición de país, pero lo preocupante, y a mí lo que, ¿no es cierto?, me llama, y lo que deberíamos llamar a generar a la reflexión, Gabriela, es que nadie está viendo de qué manera podemos reactivar este elemento. O sea, vemos que principalmente estamos enfrascados en discusiones más bien ideologizadas con respecto a reformas estructurales, como, ¿no es cierto?, la Asamblea Constituyente, como la reforma laboral, y esto largo nos está pegando. ¿Qué podría pasar con la tasa de política monetaria en relación a los créditos que se puedan ir obteniendo, los créditos de consumo? ¿Va a ser conveniente, menos conveniente? ¿Los bancos se pondrán más exigentes a la hora de entregar un crédito? A ver, cuando la economía se empieza a complejizar, obviamente van subiendo los requisitos para optar a los créditos, pero en forma paralela, lo que el informe de política monetaria ya habló Rodrigo Vergara, que espera, ¿no es cierto?, el alza, dos alzas más con respecto a la tasa de referencia durante este año. Lo que busca con esto es mantener acotada la inflación. Gracias a Dios también el dólar nos da un respiro con el desempeño que también ha tenido Estados Unidos, y eso también de alguna manera le ha quitado presión inflacionaria. Pero lo que hace esta alza de tasa hace que sea más caro para la gente acceder al dinero. Entonces eso hace que la gente tiene menos dinero circulante, tiene menos posibilidad, ¿no es cierto?, tiene menos demanda, y al tener menos demanda, ¿no es cierto?, el precio debería tender a bajar. Es un poco lo que ocupa la lógica con respecto, y al bajar los precios, ¿no es cierto?, se relaja un poco la inflación. Pero obviamente los bancos ya están empezando a restringirse en muchos casos. Por ejemplo, los créditos hipotecarios ya, ¿no es cierto?, te están dando máximo un 80% de la deuda y hay un 20% pie. Se encarecieron también los créditos hipotecarios con respecto a la vigencia que ya entra desde el próximo año en pleno, ¿no es cierto?, el IVA a la construcción. Entonces hay varios elementos que a la larga están ¿no es cierto?, contaminando este discurso, y nunca hay que olvidar, y lo decimos acá en forma reiterada, Gabriela, que la economía es una ciencia social hecha por y para personas, y como consecuencia, cuando yo veo incertidumbre, también como inversionista en este momento, espero que estén las reglas claras, y cuando estén las reglas claras digo, si efectivamente bajo esas nuevas reglas, que son la reforma laboral, la reforma tributaria y esta Asamblea Constituyente, si efectivamente yo bajo estas reglas estoy dispuesto a invertir. El gobierno puede hacer lo que quiera, o el Estado puede hacer lo que quiera, pero también la persona, como persona privada, ¿no es cierto?, puede decir si efectivamente está un poco en contra de este emprendimiento y también de entregar su dinero. Entonces ahí está esta dicotomía que se genera. Ya pues, Alejandro, te agradecemos. Las cifras no son tan optimistas, pero esperemos que la cosa pueda ir cambiando y mejorando. Yo la verdad que en el mediano plazo no vemos mucha mejora, pero esperemos que mejore un poco más. Muchas gracias a usted por la invitación. Que esté muy bien. Pausa y volvemos, quédese con nosotros. Crispo presenta sus nuevos snacks horneados, Crispo Croc.